Mari y Eli allí desde Chile, de Yungay. Dios les bendiga muy ricamente. Hermano querido, si tiene allí su Biblia a mano y quiere acompañar la lectura que tenemos para el día de hoy, Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 13, versos 20 y 21. Si lo tiene allí a mano, le estamos dando lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aquí el Señor Jesús nos está hablando y la comparación que Él hace del reino de Dios. Bien clarito nos habla el Señor de la comparación del reino de Dios. Cada uno de nosotros debemos analizar la palabra que el Señor emplea para poder llegar a comprender lo que el Señor nos quiere decir. Vemos entonces que la palabra predominante es el reino de Dios. Qué lindo, el reino de Dios, qué lindo tema. Pero vamos a ver, ¿a qué está haciendo referencia el Señor cuando habla de el reino de Dios en este caso? En este caso en particular, ¿en qué es lo que hace el Señor referencia? Consideramos veraz lo que Juan el Bautista anunciaba cuando le anunció a todo el pueblo de Israel, diciéndoles: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se había acercado. El Señor Jesús dijo lo mismo al principar, cuando Él comenzó en el principio de su ministerio, también repitió las palabras de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino que el Señor está hablando, ¿a qué hace referencia? Tenemos que comprender que cuando el Señor está diciendo aquello que Él, el Señor, lo va a comparar, ¿haría falta para Él una comparación? ¿Alguien debería compararle al Señor lo que era el reino? ¿O quiso dejarnos el Señor a través de esta parábola una enseñanza a nosotros? ¿Se nos hubiese ocurrido a alguno de nosotros comparar el reino del Señor con lo que el Señor va a expresarlo? Tenemos que ver ahora, pasar al conjunto de los elementos que componen la expresión que el Señor Jesús da. Dice la boca del Señor Jesús: es semejante a la levadura, y ahí tenemos que prestar atención, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo sea leudado, hasta que todo hubo fermentado. Qué lindo. Entonces debemos también comprender a qué es lo que hace mención. La hermana Juliana también nos bendice. Gloria a Dios por Juliana. Pastor, Dios lo bendiga. Ahora mejoró mucho la señal. Gracias, Juli, por avisarnos. Muchas gracias. Vemos, hermano querido, que aquí cuando el Señor Jesús está haciendo esta comparación, el Señor la está haciendo. Ahora, si decimos una mujer, ¿a quién hace referencia cuando dice una mujer? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el dragón quiere destruir a la mujer. Entonces vemos que está haciendo referencia el Señor a esa mujer que está por dar a luz, que el dragón quiere destruirla y no puede. ¿Qué es lo que va a dar a luz
esa mujer que el dragón quiere destruir? Precisamente vamos a ver aquí lo que el Señor nos enseña. Dice el Señor Jesús que es semejante a la levadura. Gloria a Dios por ello. Hermano querido, la levadura tiene bíblicamente dos significados. Lo que hace el significado de la corrupción, porque corrompe, y están los textos bíblicos allí en Éxodo 12, 15, dice que tenía que comer 7 días, comerás pan sin leudar, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Dios bendiga a mi hermana Nora, ella también nos bendice, Dios lo bendiga, estoy escuchando hermosa enseñanza, Dios bendiga a la hermana Nora allí en Villa Mercedes también. Hermanos queridos, vemos entonces que en este caso, también como lo dice allí en el capítulo 13 del libro de Éxodo, el Señor les prohibió la levadura, donde dice: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Éxodo 13, capítulo 13, versículo 3, y en el versículo 7 también. También lo habla en Mateo el Señor cuando es mala la levadura, en Lucas, en Gálatas el apóstol Pablo expresa, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Corintios capítulo 5 del verso 6 a 8 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí, toda esa cita hablan de cómo el Señor les prohibió la levadura para cierto rito, y cómo, en este caso, la palabra levadura simboliza lo malo en estos textos que vimos. Pero también es empleada para simbolizar lo que es bueno la levadura. No solamente lo malo, sino también lo que es bueno. Así que lo vamos a ver en lo que es bueno. Dice Levítico, capítulo 7 y versículo 13: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia. Acá estrictamente el Señor le dice que la ofrenda va a ser presentada con leudo, con levadura. El Señor manda que sea así, de esa manera. Vamos viendo entonces ahora que el Señor quiere el sacrificio que se le va a ofrecer a Él, lo que va a recibir el Señor, sea leudado. Lo que el hombre iba a recibir para Él, lo que el hombre iba a comer, no tenía que tener leudo. Lo que le ofrecía para Dios debía ser leudado. Dice también en el capítulo 23 del libro de Levítico, en el versículo 7, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Es para que vamos entrando cuando la levadura es buena, según la palabra del Señor. Leemos en el profeta Amós, en el capítulo 4 y el versículo 5, dice: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Vemos entonces que lo que va a ser ofrecido al Señor debe llevar levadura. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que en este caso, nosotros, volviendo a la palabra del Señor,
a la lectura que teníamos, donde el Señor dice a qué lo compara. Vimos entonces la levadura en el rasgo bueno de lo que va a ser ofrecido para Dios. Ofrecido para Dios. No confundamos lo que uno le ofrece a Dios con lo que Dios nos requiere a cada uno de nosotros, que son cosas distintas. Una cosa es lo que yo le ofrezco a Dios y otra cosa es lo que Dios me manda a observar a mí, para que nosotros podamos entender el por qué la levadura buena y por qué en otra parte la levadura mala. Aquí lo vemos como bueno. ¿Por qué? La escondió una mujer en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado. Y lo maravilloso es que ese era el pan que se le ofrecía a Dios. Ahora bien, poca levadura para leudar toda la masa. Poca levadura para leudar toda la masa. Usted si ha cocinado, ha preparado poca levadura, le ha dejado estacionar, le ha cubierto y la masa ha comenzado a leudar por el proceso de fermento que hace la levadura. Bien, ahora volvamos a lo que el Señor compara. Esa acción la conocemos, ya sabemos cómo es esa acción, perfecto. Ahora volvamos a lo que el Señor dice. ¿A qué compararé el reino de Dios? Él dejó para comenzar a leudar la masa que va a ser la iglesia. La hermana Sonia nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Ahora bien, hermano querido, el Señor Jesús, en comparación a las multitudes que lo seguían, a esas multitudes que lo seguían por ver las maravillas, las cosas que él hacía, dejó para la doctrina, para la enseñanza, para lo que era el reino, porque cuando hablaba de que el reino se había acercado la doctrina que el Señor trajo, la enseñanza que el Señor trajo, ahí hace referencia el Señor. No hace referencia a que vino el Señor en su cuerpo y el cuerpo del Señor o la persona del Señor era el reino de Dios. No. Lo que se había acercado de parte de Dios era la doctrina, la enseñanza que el Señor Jesús traía. Ahora bien, Él dejó en sus discípulos, ellos representaron la levadura, porque ellos comenzaron a toda esa multitud que seguía al Señor, comenzaron a que toda la masa fuera impregnándose con esa levadura, que era la enseñanza que el Señor dejó. Por eso dice el profeta Isaías que cuando se cumpla el tiempo, ya nadie va a tener que enseñarle a su hermano, porque ya vamos a estar todos leudados. ¿No es maravilloso eso? Porque por allí queremos aprender y nos apuramos por aprender y es buenísimo y gloria a Dios por los que tengan el interés y el deseo de aprender, porque colaboran en el proceso del leudo, de leudar, de enseñar, de transmitir. Es maravilloso aquellos que tienen el anhelo, el deseo de poder explicar, de predicar, de enseñar, están haciendo el proceso de leudar toda la masa que es comparada, la masa completamente leudada es comparada al reino de Dios por los labios del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver que este proceso no está hablando para nada de corrupción, para nada habla de corrupción, sino que por el contrario, habla de lo que el hombre le va a ofrecer a Dios. ¿Qué es lo que le ofrecemos cada uno de nosotros al Señor? Cuando aprendemos de la palabra del Señor, cuando tomamos conocimiento que Juan el Bautista, cuando anunció el reino de los cielos se ha acercado, que es sinónimo del reino de Dios,
Cuando el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, que es sinónimo del reino de Dios, estaba hablando de la doctrina, de la enseñanza que el Señor traía, porque eso fue lo que se acercó. Eso fue lo que se acercó al hombre, porque el Señor se retiró cuando Él, después de muerto y después que resucitó en gloria, se retiró. Pero en ningún lado la palabra dice que el reino de los cielos se retiró, porque el mismo Señor Jesús dijo, manada pequeña, a vosotros le ha placido al Padre daros el reino. A la manada pequeña, a la poquita levadura, al Padre le plació daros el reino. Por eso es que debemos entender que les dio la facultad de enseñar el reino. ¿O por qué cree que va a decir Lucas cuando lleguemos allí al capítulo 24, en el verso 45? Y el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque debían enseñar la doctrina del reino, lo que se había acercado para el hombre. Eso es lo que debía enseñar. Por eso es que cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra del Señor a todo esto, podemos darle gracias al Señor, porque nos permite que nosotros podamos ser parte de la levadura que va a leudar toda la masa. Y toda la masa leudada se compara al reino como el Señor lo está comparando. ¿A qué compararé el reino de Dios? Entonces vemos que el Señor quiere que todos nosotros aprendamos de su palabra. Por eso Santiago en su epístola dice, si alguno tiene falto de sabiduría, si alguno es falto de sabiduría, demándela a Dios, pídale a Dios, el cual le da a todo abundantemente y no reprocha. Eso es lo que el Señor quiere, darnos a nosotros. Pero ¿sabe? En estos últimos tiempos, el hombre y la mujer, hablando del hombre y de la mujer, hablemos del género humano, pasa más tiempo observando y en contacto del celular que con la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos disponer un tiempo para que Dios nos hable. ¿Dónde nos va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿De qué modo nos va a hablar Dios? Precisamente a través de su palabra. La palabra de Dios es lo que nos habla día a día a cada uno de nosotros. Si bien es cierto que el Señor dio el don de profecía para el crecimiento de la iglesia, esto no es para que la persona que es profeta se envanezca, estamos hablando de un don que el Señor da. No estamos hablando de aquellos que se dicen profeta y estudian y el hombre los nombra profeta, aunque nunca traigan una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones que el Señor le da a su iglesia. Por eso, hermano querido, cuando nosotros tomamos de la palabra del Señor las enseñanzas que el Señor nos quiere dar, nos gozamos, alabamos el nombre de nuestro amado y bendito Dios, recibimos del Señor lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta hermosa comparación que el Señor Jesús hace, debemos cada uno de nosotros recibirla de esa manera. Poquitos, los apóstoles, comenzaron a leudar, a enseñar, a transmitir la enseñanza del reino, hasta que se fue multiplicando, y hasta el día de hoy se sigue multiplicando. Con esos pocos siervos que el Señor tiene, se sigue multiplicando la acción de la levadura en esa medida que dice el Señor Jesús, donde fue puesta, escondida esa levadura. Se sigue
multiplicando, multiplicando y multiplicando. Por eso el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, le dice: rogad al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. Se necesita que se aprenda y se necesita que se enseñe el reino de Dios. Es necesario. El Señor Jesús dijo: rogad al Señor de las mies. Por eso que en nuestras oraciones debemos rogar y debemos pedirle: Señor, envía obreros a tu mies. Y si queremos hacer como el profeta Isaías, decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y nos va a purificar el Señor como purificó al profeta Isaías. Nos va a purificar con la santidad que sale de allí del carbón ardiente. Nos va a purificar de esa manera el Señor. Por eso es lindo, hermano querido, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor para recibir lo que Dios tiene para darnos. Si nosotros podemos aceptarlo, vemos cuánto el Señor tiene para darnos. Eso es lindo, hermano, y nos gozamos por ello. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor por su misericordia divina. Vamos a ir entonces ahora a la parte linda, que es la bendición de nuestro amado y bendito Dios. Él nos ha dado una orden que debemos cumplir. Usted me ha bendecido y ha bendecido a los demás hermanos y oyentes. Hemos recibido bendición desde Chile. Ahora vamos a recibir bendición de parte de nuestro amado y bendito Dios. Yo he cumplido, he bendecido también, pero ahora esperamos la que viene de lo alto y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Gloria a Dios. El amor de Dios se mostró a este mundo. Nos dio al Salvador. Gracias, Señor. A Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Él será tu consuelo. Él será tu consuelo. En este valle de sombra. En este valle de sombra. Y si tú ya le aceptas, con él irás al cielo. ¿Qué esperar para aceptarlo? Y el Cordero que quita el pecado. ¡Qué maravilloso! Y limpia tu alma. Y nada nos reprocha. Y te da santa paz. Y nada nos reprocha. Él cambia tu vida. Maravilloso el Señor. Y te da de su espíritu.